¿Ya? Oh, sí, claro. Ya, amén. Bueno, hermanos, muy bienvenidos, buenas noches, a los que estuvieron la semana pasada y también a los que ahora están de nuevo aquí. En la semana pasada habíamos estudiado un poco el séptimo sello, el capítulo 8, versículo 1 al 5, y pues estudiado un poco acerca del silencio que hubo de media hora. No estamos escuchando, hermano. Creí que había desbloqueado mi micrófono. Gracias por anotar. Ahora sí. Bueno, entonces empezamos otra vez. La semana pasada habíamos empezado con el capítulo 8. Habíamos hecho revisado los primeros 5 versículos. No voy a repetir todo, solamente voy a tocar brevemente temas que tocamos. Hablamos acerca del silencio de media hora, del versículo 1. Hablado acerca de los 7 ángeles que están de pie, los 7 ángeles. En esos detalles nos habíamos metido un poco, viendo que es un número de totalidad y que este es, este, se tratan de ángeles destructores, tal como se lo ve en Éxodo 12:23, y que pues un ángel destruyó Egipto, estos 7 ángeles destruirán toda la tierra. El siguiente texto la siguiente parte a la que nos referimos fue al versículo 3 y 4, donde nos dedicamos también a ver las oraciones de todos los santos y cómo ese tema se repite en múltiples textos a lo largo del capítulo, del libro del Apocalipsis, como en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Para mí era importante mostrarles que es como una telaraña que está formándose en todos estos capítulos, porque es un factor muy importante ver esta relación y ver estas concatenaciones o estas cadenas que elaboramos. Um, Vimos al final también un interesante tema acerca de la secuencia progresiva, como lo vemos en el capítulo 8:5, que al final dice que hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y notamos que cada vez que terminan juicios, los de las trompetas, los de las copas y los de los sellos, a ver, 8, 5, 11, 19 y 16, 18. Siempre hay algo como truenos, ruidos, relámpagos, terremotos, y cada vez es mayor, lo cual indica que conforme va avanzando esto, mayores serán estas, estos desastres. Ahora vamos a ir al capítulo, a la segunda parte. Vamos a tocar las trompetas, el tema de las trompetas, de qué se trata. Y no voy a leer el texto porque lo tenemos delante y lo vamos a tratar a ver si no cada versículo independientemente, también vista a la hora avanzada, pero sí cosas que es bueno tenerlo en mente y tener en el trasfondo, porque este texto nos llevará al libro del Éxodo. El trasfondo de estos 4 juicios, o digamos, los 5. Ya voy a explicarles con el de las langostas en la quinta trompeta, en el capítulo 9, en la primera parte. Estas están relacionadas con las plagas del Éxodo. Um, y con las alusiones al Éxodo, a las plagas del Éxodo, Juan quiere comunicar la liberación de su pueblo, precedida por el juicio a los dioses de Egipto. En el Éxodo Dios hace un pacto con su pueblo. Aquí Dios recuerda el pacto. Además, y eso es importante, escuchó las oraciones de su pueblo y reseteará este mundo. Él buscará a los agentes del caos, sean estos naturales, que son las primeras 4 trompetas, más o menos,
o sobrenaturales, que son las dos restantes del capítulo 9 que veremos la próxima semana. Esta, estas plagas, recordemos, nos encontramos en el capítulo 10 del libro del Éxodo. Y claro, nos acordamos de las diferentes plagas, que los piojos, que las ranas, que el Nilo que se convirtió en sangre, pero a veces nos olvidamos, o a menudo nos olvidamos, de un versículo muy importante su- que suma más o menos todo el texto. Y eso es Éxodo 12:12, que quisiera leer con ustedes. Es el libro del Éxodo, el capítulo 12, porque ayuda a entender o a poner las plagas del Éxodo bajo una luz completamente diferente, porque no solamente se trata de algo, digamos, histórico, eso sucedió en algún momento, alguna plaga, sino que tuvo un trasfondo mayor. Dice el 12:12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ahora viene lo importante. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y eso, allí el Señor directamente se refiere a la última plaga. Pero cada una de estas plagas ha sido un juicio contra algún dios diferente de Egipto. Me explico. Según vamos con el Éxodo 7, el Nilo se convirtió en sangre. El faraón, que es la encarnación de Horus, llamado también Ma'at, debía coordinar el funcionamiento correcto del Nilo, es decir, de las fases del Nilo, de la inundación, con lo que fertilizaba todo el valle del Nilo, la subsiguiente sequía con los sedimentos o el lodo que quedaba, que producía pues la fertilidad de esa región. Al convertirse el Nilo en sangre, o las aguas del Nilo en sangre, se interrumpió ese ciclo y ya no podía el faraón coordinar este ciclo. Es decir, fue un ataque de Dios directamente a la autoridad de faraón. A pesar de que los magos y hechiceros de faraón podían copiar el milagro, bueno, lo empeoraron, porque también dice el texto que convirtieron el agua que estaba en los vasos y en los frascos en sangre. Así que más la empeoraron que la mejoraron. En total, el faraón perdió el control. Una de las siguientes um, plagas es la de las ranas. Esta de las ranas es un ataque a la diosa Hekate. Es la responsable del control de la multiplicación de ranas en el Nilo. O sea, tenían dioses para todo, incluso para controlar la multiplicación de las ranas en el Nilo. Ahora, debido a que de pronto aparecieron, debido a la plaga del Señor, tantas ranas, también esto fue un ataque a una de las dioses principales en el panteón de los egipcios. Más importante todavía es la de los piojos y las moscas. Ahora sí, se enloqueció. Los piojos y las moscas. ¿Cómo puede ser eso um, una plaga que ataque a un dios? Bueno, Heródoto, un historiador griego, afirma, los sacerdotes egipcios se rasuraban el cuerpo completo cada segundo día, de manera que ningún piojo pudiera infestarlos, hasta tanto higiene, y hacerlos impuros para el servicio de los dioses. Ahí está el problema para ellos. Es decir, que esta plaga de los piojos los hacía impuros últimamente, no podían acceder al templo porque estaban impuros y no podían ejercer su trabajo. Al quedar ritualmente impuros, no podían abrir las puertas y las ventanas del templo antes del amanecer. ¿A qué me refiero? Estos templos estaban recubiertos adentro de oro hasta llegar a donde sería el púlpito o el altar de ese templo. Todo estaba recubierto de oro y los templos estaban dirigidos hacia el oeste. De manera que
hacia el este, hacia el oriente. De manera que cuando el sol se levantaba, el sol salía, los primeros rayos del sol entraban por la puerta del templo, se reflejaban en las paredes y salían por las ventanas que también debían haber sido abiertas por los sacerdotes. Debido a que los sacerdotes no podían ejercer ese trabajo porque estaban impuros, toda esa imagen que debía ejercer ese Dios hacia los, bueno, creyentes egipcios quedó anulada. No estaba Dios, o la diosa, o ese Dios, o cualquiera que haya sido ese templo, no estaba presente. Es decir, era una crisis religiosa, una crisis de fe mayor entre los egipcios, más todavía cuando fue este, la, um, la crisis o la plaga de la oscuridad, definitivamente. Este, veamos que aquí en el versículo 12 en parte se habla de la tercera parte del sol, tercera parte de luna, hay una oscuridad. El sol en Egipto, el dios Ra, da la luz a todos, la luz y la vida. De pronto ya no funciona. Hay 3 días de oscuridad. O sea, el máximo Dios, tal como como fue entre los incas, ahí en Sudamérica, Perú, Ecuador, norte de Chile, el dios Inti es el mayor Dios, el que da pues la vida y la luz, y todo eso. De pronto no funcionó durante 3 días. Eso estaba descompuesto. Para mayor ironía, en Goshen, en donde estaban los hebreos, allí sí había luz. Así que eso es parte del humor que tiene nuestro Señor. Y obviamente la muerte del primogénito por medio del ángel de la muerte, el ángel de Yahvé que pasó por esto. Entonces, vemos la interrelación, la correlación de las trompetas con el Éxodo. Ya eso es, por eso quería tomar un poco de tiempo para presentarles esa interrelación. La primera trompeta, capítulo 8, versículo 7, se relaciona con la plaga que se presenta en Éxodo 9, 22 al 25. La voy a mencionar solamente, esa lista la tendrán en el PDF que les voy a repartir y ahí pueden revisar cada uno de los versículos bíblicos. La segunda y tercera trompeta, que son vistos siempre por los comentaristas como una unidad, ya las vamos a atacar, es versículo 8 al 11, se tiene relación con Éxodo 7, versículo 20 al 25. La cuarta trompeta, el 8-12, casi al final, tiene relación con Éxodo 10, 21 al 23. Y la quinta, que está en el capítulo 9, tiene relación con Éxodo 10, 12 al 15. Así que es la plaga de las langostas. Con eso vamos a ver la próxima semana, va a ser muy interesante, así que no se la pierdan. Ese fue el bloque publicitario. La primera trompeta, el granizo y fuego mezclado con sangre. O sea, ahora ya están empezando las cosas más fuertes, más sangrientas, literalmente, tal como uno se imagina el Apocalipsis. Um, el trasfondo de este texto. Bueno, primero les voy a leer el 7, que dije versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. El trasfondo de esto está en Éxodo 9, también las plagas. Quiero leerles lo que dice el texto en la Septuaginta. El texto en español bueno, la traducción de la Biblia hebrea la pueden ver o leer al mismo tiempo conmigo para precisamente ver
las diferencias. Éxodo 9, 23 al 25. Dice en la Septuaginta, que es la traducción griega del Nuevo Testamento, que es en sí presenta a veces un texto diferente al de nuestro texto hebreo o de la traducción del texto hebreo. Dice, y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y el fuego corría por la tierra. Y el Señor hizo caer granizo sobre la tierra de Egipto. El fuego se encontraba dentro del granizo. El granizo fue muy fuerte, como nunca antes se había visto en Egipto, desde que allí hay habitantes. El granizo hirió todo en la tierra de Egipto, tanto hombres como animales, y cada planta fue destruida por el granizo y destruyó todos los árboles. De allí es que proviene esta imagen, de allí la tomó el autor del Apocalipsis, Juan. Um, ¿A qué se va a referir esto? No, yo no creo que deba tomarse el texto literalmente. El Apocalipsis, la interpretación del Apocalipsis, aquellos que la interpretan de manera literal, ya vamos a verlo más adelante, cometen un error. No es de tomar literalmente, sino simbólicamente, y hay que saber interpretar los símbolos. O si no, también saber de dónde viene para saber qué es cuál era la idea que el autor tenía al momento de escribirlo. ¿Qué versículo tenía en la cabeza al momento de referirse a él? Un tercio que vemos aquí, se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles. Es una imagen del día del Señor. Se encuentra en Zacarías 13, 8 al 9. Ya les dije, por causa del tiempo avanzado, solamente voy a hacer referencia, muy pocas veces voy a leer textos. Um, la tradición exegética judía, es decir, los rabinos, en el tiempo de los, sí, de los rabinos, después del segundo siglo, se utilizó Ezequiel 38, 22, es un texto también que trata acerca del juicio sobre Gog. Se la utilizó junto con la tradición de la plaga del Éxodo y se lo aplicó a los tiempos finales. Ahora sí, un poquito más de detalle, vamos a la segunda y tercera trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña, ardiendo en llamas, fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahí tenemos la tercera parte nuevamente. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Aquí hay un par de cosas que ya tenemos a los que tenemos que dedicar. ¿A qué se refiere el texto en primer lugar con la montaña ardiente en llamas? Bueno, el Apocalipsis es conocido por este tipo de expresiones. Y hay entre los comentaristas, digamos, escuelas de interpretación. Los unos lo toman literal, los llamaría literalistas, y estos ven en esta montaña ardiente en llamas, así dice aquí. Este, Ven en estos un meteorito o una erupción volcánica. Algunos han tratado de leer allí la erupción del Vesubio en el año 70 después de Cristo, que um, eh, um, bueno, destruyó la ciudad de Pompeya. Es,
A la otra línea de interpretación son los simbolistas, es decir, los que ven aquí una figura de dicción que representa un cierto significado. A mí me parece que esto da más sentido. Ya van a ver por qué. ¿Qué dice el Apocalipsis, el Antiguo Testamento y la literatura apocalíptica judía acerca de la combinación de fuego y de una montaña? Bueno, fuego no es tan difícil. Fuego es una imagen de juicio. Allí va a haber un juicio. Algo va a estar sufriendo un juicio. Algo o alguien. Fuego. Ya, el lago que arde con fuego y azufre, por ejemplo. Por lo tanto, una montaña en llamas connota el juicio. Bueno, muchos dicen que se trata de un juicio de un reino maligno. ¿Dice la Biblia algo acerca de ello? Pues sí. Ahora sí a leer un texto en el libro del Apocalipsis, el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 20 al 21, tenemos la gran ventaja de que directamente viene con interpretación incluida. Dice así. 18, 20 al 21. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ellos. Entonces, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahí está. A través de un ángel, del ángel intérprete, uno de los ángeles intérpretes, una de las características, de hecho, de los de textos apocalípticos, que aparece un ángel que explica e interpreta, explica al vidente y a través de él al lector lo que está sucediendo, el significado de la situación. Este indica que se trata de Babilonia. Ahora, en los textos de referencia en el margen, esto me lleva a dos textos. En el capítulo 51 del libro de Jeremías. Jeremías 51, 25 y 51, 63 al 64. El uno es el anuncio del juicio de Babilonia y el otro es el anuncio del hundimiento de Babilonia. El lenguaje usado aquí, o sea, es decir, en el capítulo 8 y en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis es similar, consultando las raíces en el Antiguo Testamento, como es aquí Jeremías 51, vemos que se trata de Babilonia, que es la destrucción y Babilonia, bueno, Babilonia se la interpreta en textos apocalípticos como el sistema hostil a Dios, es el maligno per se, el gobierno del maligno, que es hostil a Dios y a los santos. Para recordar los juicios importante recordar siempre, no nos atañe a nosotros los creyentes, los juicios del Apocalipsis son un castigo de los que oprimen y persiguen a los creyentes. Vamos a ver eso. Vimos eso en el sello, cuando fueron sellados, en el capítulo 7, los 144,000, ¿no? Para que sean protegidos contra los juicios de los primeros 4 sellos, contra los jinetes del Apocalipsis. Así también, en el capítulo 9, vemos que estas langostas que salen del pozo del abismo reciben la orden de no matar, sino tan solo afligir. Y eso a los impíos, a los creyentes, a los que tienen el sello, dice no, no van a tocarlos. Es decir, dice aquí, se les dijo que no dañaran la hierba, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Ah? Entonces ahí vemos los creyentes a través de este sello de Dios están protegidos de de estos juicios.
Um, Segundo, y una vez más, son dos temas que quiero siempre subrayar y los subrayaré quizás cada vez, porque mencionaré brevemente cada vez. Los juicios del Apocalipsis son un castigo de los que oprimen y persiguen a los creyentes. Dos, si ignoramos las conexiones con el Antiguo Testamento y leemos el Apocalipsis de una manera literal y cronológica, no veremos estos detalles que están relacionados en el fondo, de trasfondo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la identificación de esta montaña con el juicio de Babilonia. Vamos con el siguiente versículo. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Em, Como ya indiqué brevemente, la segunda y la tercera trompeta están muy relacionadas. Tenemos algo que está ardiendo, cayendo del cielo. El uno es la montaña, ya vimos que se refiere a Babilonia, y el otro es una estrella que cae en el Antiguo Testamento, y especialmente, subrayo, especialmente en la literatura del Segundo Templo, en la literatura apócrifa del Segundo Templo, es un ser espiritual, por lo general un ángel. Ahora, ¿cuál es esa relación? Vemos que ambos caen del cielo. La una es Babilonia. ¿Quién es el otro? ¿Quién es ese ser espiritual? Y para eso tengo ahora que abrir un pequeño paréntesis y explicarles acerca de la cosmovisión del Deuteronomio 32:8. Esto sí es necesario entrar en estos algunos detalles porque son importantes para un montón de cosas también en el Antiguo, en toda la Biblia, no en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. El 32:8 tiene es un muy buen ejemplo de lo que sería, bueno, lo que sería la crítica textual del Antiguo Testamento, que también hay, muy pocos casos, pero sí los hay, y este es uno, y tiene consecuencias teológicas amplias. Más bien, da más sentido leer la variante. Dice el versículo 8, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, es decir, cuando fue el castigo de la rebelión de la Torre de Babel, en Génesis 11, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, dicen la mayoría de los libros, en la mayoría de las Biblias. No obstante, en la literatura técnica, hay una referencia a manuscritos del Mar Muerto que se encontraron con ese texto, donde no dice al final el número de los hijos de Israel, sino el número de los hijos de Dios. Y de hecho hay pocas versiones en español que presentan ese texto. Los traductores de la Septuaginta, por ejemplo, lo entendieron, y más o menos, y pusieron para de alguna manera tenerlo dentro correctamente, dice ángeles de Dios. Como dije, hay un par de fragmentos, uno en especial, del Mar Muerto, de los manuscritos del Mar Muerto que presenta los hijos de Dios. Y al inicio de la noche habíamos hablado acerca de Salmo 82, donde hablaba acerca de los hijos de Dios que habían sido separados. ¿Ya? Dios cuando fue la repartición, la separación de los hijos del hombre, es decir, cuando fue el castigo de Babilonia, separó, dio los idiomas, los lenguajes a las personas y formó así las naciones. También los hizo según el número de los hijos de Dios, los que fueron destituidos
como vimos en el Salmo 82, fueron destituidos y asignados a esos pueblos. Y uno de esos ejemplos tenemos en el libro de Daniel, donde habla acerca del espíritu de Grecia y el espíritu de, creo que de Babilonia o de Asiria, que lo atormentaban a Daniel y que solo Miguel vino a ayudarle. Entonces, aquí vemos que la alusión a esta antorcha, o no, a esta estrella que está quemando como antorcha, que está cayendo del cielo, trata acerca de esto, del espíritu de Babilonia. Es decir, que el castigo de esta segunda y tercera trompeta es tanto para Babilonia como, digamos, personificación, como también a nivel espiritual al espíritu que se le ha asignado a Babilonia. Y así se ve que la destrucción del mal es completo, no solamente a nivel físico, la destrucción de lo que sería lo simbólico que representa Babilonia, el mal, el, lo- el sistema hostil que va contra Dios y contra los santos, sino también el espíritu que se le ha asignado en el tiempo después de la Torre de Babel a Babilonia, que también será, um, que será castigada y que será enjuiciada. Um, Así también lo ve, de hecho, el judaísmo en el Midrash Rabbah, se llama así, de Éxodo 9:9, se interpreta la plaga de Éxodo 7:16 al 18 acerca de las aguas, que sigue siendo el trasfondo de Apocalipsis 8:10 como juicio de seres celestiales. Es decir, es el juicio de la deidad del Nilo. También el Midrash Rabbah en Éxodo 23:15 afirma que tanto los egipcios como su ángel guardián fueron juzgados en el Mar Rojo. Vemos allí que en el judaísmo se ve esta interrelación de Egipto y el ángel asignado a esto. Y como ejemplo también de las estrellas que caen, quiero presentar brevemente dos citas del libro de Enoch, que también estuvimos hablando al inicio. Vi allí las 7 estrellas, que eran como grandes montañas de fuego. Y ese es el capítulo 18 y el capítulo 21. Y allí vi a 7 estrellas del cielo atadas juntas en como grandes montañas quemando con fuego. ¿Por qué traigo estas citas? Porque, um, bueno, el libro de Enoch era muy conocido. Todos, o prácticamente todos los autores del Nuevo Testamento los leían, lo conocían, y algunos lo citan incluso. Como dije al inicio, la segunda carta de Pedro la menciona, la cita, la carta de Judas lo cita, y las alusiones del libro de Enoch al libro de Enoch están, Pablo alude a ellas, Apocalipsis alude a ellas. Es una literatura conocida por los autores cristianos. De hecho, era conocida en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, e incluso los primeros padres de la iglesia lo conocían, lo citaban, lo usaban e incluso el padre de la iglesia Tertuliano abogaba a favor de la canonización del libro de Enoch. Bueno, solo llegó hasta de la iglesia ortodoxa de Etiopía. Ellos tienen el libro de Enoch en su Biblia, pero el resto de las iglesias y del judaísmo no lo tiene como libro inspirado. Aunque sí es bueno saber leerlo, conocerlo, porque se entiende muchísimo en cuanto al Nuevo Testamento. Bueno, en breve, el versículo 11 en el que se habla de ajenjo, se hace referencia al uso de ajenjo, la amargura, a Proverbios 5:4. En diversos textos del Antiguo Testamento, la amargura es correlacionada con una aflicción severa.
causada por la idolatría. Y seguramente aquí tengo tres textos, uno de Lamentaciones, Amós 5:7, Salmos 10:4. Y así como los pueblos contaminaron a Israel con la idolatría, así Dios contamina sus aguas, las aguas de estos pueblos, con amargura o como ajenjo. Por eso este castigo. Consecuencias de este castigo es la hambruna, similar a las dos primeras trompetas, y eso equivale a lo descrito en el Éxodo. Y finalmente terminemos con la cuarta trompeta, donde se trata de una oscuridad parcial. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Y la tercera parte de ellos se oscurece, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Esta oscuridad es parcial, no es un juicio final, es un juicio parcial que afectará parte de la tierra y precederá al juicio final. El paralelismo con el capítulo 6, versículo 12 al 13, brevemente, 6, 12 al 13, que es el sexto sello. Y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda. La luna toda se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por el viento. Esto indica que el juicio se realiza en este texto a los idólatras. Vale también aquí, los disturbios cósmicos muestran una pérdida de control del contenido de su fe, es decir, de los ídolos, que hasta el momento habían sido un refugio para ellos. Estoy hablando de los idólatras. Los idólatras estaban adorando a sus ídolos y de pronto estos disturbios cósmicos desmontan todo, este tercio de las estrellas, de la luna, del sol, aunque queda en oscuras, causa fuertes problemas y es el juicio a estos idólatras. La cuarta trompeta en sí es el clímax lógico y el énfasis de las primeras cuatro trompetas. Así como vimos en los cuatro jinetes, que el cuarto jinete es algo como una unión que trae la muerte, que va acompañado por el Sheol, es la unión de los tres primeros jinetes. Así de aquí es la unión de los cuatro de las cuatro otras trompetas. La oscuridad es figurativa y se refiere a todos los eventos para los perseguidores de los creyentes y a aquellos en la iglesia que se han adaptado a la cultura idólatra, que su idolatría es vana, que están separados del Dios vivo y que están sufriendo el inicio recién, el resto recién empieza. El juicio de la cuarta trompeta ofrece un puente al siguiente juicio, que será un juicio de entidades demoníacas. Es decir, entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Bueno, esos vendrán la próxima semana.